A ver, chicos, el día de hoy vamos a trabajar derechos, origen y evolución histórica en las polis. El tema de ciudadanía. Para esto vamos a recordar un poco el tema que vimos o los temas que vimos las anteriores clases, ya que todos estos temas tienen que ver, ¿no? Entonces, más o menos guiándose en este dibujo, por favor, voy a hacer las siguientes preguntas y me van a ir contestando, ¿no? Joel González, primero, active su micrófono. Observa el dibujo y me va a decir qué eran las polis. Esto ya vimos en las clases anteriores, así que esto es simplemente un recorderis, ¿ya? Señor Joel González, active su micrófono y participe. Ya, Licen, sí se me escucha. Sí, ahí le escucho. Ya. O sea, se refiere a los estados de la antigüedad Ya son estados, que ¿no es cierto? disponían, disponían de un territorio reducido y eran gobernados con autonomía. Ya, muy bien. Muy bien, señor. Apago nomás el micrófono. Sí, ya apague nomás. Entonces, la polis, muy bien, eran estados de la antigüedad, ¿no es cierto? Ya. La siguiente pregunta dice, ¿en qué sociedad vimos estas polis? ¿En la griega o en la sociedad romana? Me va a responder Ray Mejía. En los- Señor Ray Mejía. Buenas, dicen. Las polis estaban en la sociedad griega. Muy bien. Las polis vimos en la sociedad griega, ¿no es cierto? Y estudiamos dos de sus polis principales. ¿Cuáles eran estas? Si me ayudan a recordar, a ver, vamos a trabajar con la señorita Wendy Torres. Wendy Torres. Activa el micrófono. La Atenas. Ya, una de ellas era Atenas, muy bien. Señor Anthony Saúl. Esparta. Esparta, muy bien. Teníamos dos polis, ¿no es cierto? Que eran estados griegos. ¿De qué sociedad? De la sociedad griega. Y eran los dos principales que estudiamos, era Atenas y Esparta. Muy bien. Muy bien, chicos. Ya vamos a trabajar con la lectura de la primera diapositiva. Adriana Valencia, me ayuda, por favor. Derechos, origen y evolución histórica en las polis. Las dos ciudades más importantes de la Grecia antigua fueron Atenas y Esparta. Cada una de ellas tiene un origen diferente. Esparta fue poblada por descendientes de guerreros doríos. Atenas fue poblada por los descendientes de la civilización cretomicénica. Estos orígenes son determinantes para la organización política, económica y social de estas dos ciudades o polis. Ya, muy bien. Entonces, primero estamos haciendo una pequeña comparación en esta diapositiva.
Sí, sobre las dos ciudades más importantes que tuvo Grecia. Entonces, polis, ¿qué quería decir? Ciudades, ¿no es cierto?, de la antigua Grecia, que eran Atenas y Esparta. Cada una de ellas, dice, tenía un origen diferente. La una fue poblada por dorios y la otra fue poblada por descendientes de la civilización creto-micénica. Ya, ahora vamos a ver cómo estaban organizadas cada una de ellas. Por favor, me ayuda el señor Andrés Ayala. Atenas. En Atenas, la estratificación social confirió derechos exclusivamente a los ciudadanos que podían educarse, asistir a eventos sociales y culturales y participar en la política. Esto fue determinante para su gran desarrollo intelectual, cultural y político, siendo los varones quienes podían realizar estas actividades. En Esparta, el ejército de derechos eran más amplios. Mujeres y hombres podían educarse por igual en las artes de la guerra y participar de la milicia, aunque las mujeres tenían una estricta responsabilidad de información de los futuros guerreros. Ya, muy bien. Entonces estamos haciendo aquí una comparación de lo que vimos ya en las clases anteriores, donde tenían la sociedad de Atenas y de Esparta, tenían separados por ciudadanos y no ciudadanos, ¿no es cierto? Sin embargo, era muy diferente, ya que en Atenas las mujeres no tenían ningún derecho, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, nos dice, en Atenas la estratificación social confirió derechos exclusivamente a los ciudadanos. ¿Y quiénes eran ciudadanos? Los hombres, ¿no es cierto? Los hombres que nacieron en esta ciudad. Dice, quienes podían educarse, asistir a eventos sociales y culturales y participar en la política. Todo esto dice, siendo los varones quienes podían realizar estas actividades. Es decir, en Atenas solamente los varones podían ser ciudadanos. Como ustedes pueden ver en esta imagen, las mujeres no eran ciudadanas. Ni mujeres, ni extranjeros, ni esclavos, ¿no? En cambio, en Esparta, la única diferencia es que las mujeres sí eran consideradas ciudadanas y tenían todos los derechos al igual que los hombres. Es más, dice que las mujeres eran las responsables de la formación de los futuros guerreros. Este comentario que estamos hablando existe o se da o se puede evidenciar claramente en una película que es muy famosa, ¿no es cierto? Aunque es muy sangrienta. ¿Cuál es esta película? ¿Quién me puede decir? A ver, veamos si José Cedillo sabe. Sí les gusta esa película porque es bien sangrienta y de guerreros. A ver, veamos si es que José Cedillo sabe. No les ve bien, dice. Perdón, ¿no me escucha? Se lo escucha como entrecortado. Se le escucha entrecortado, dice. Ay, chicos, debe ser el internet. Ya, bueno, esta película que les hablo Pero el es suyo, la película de los 300. Preparados para la gloria, listo. Puede ser, pero en la película que les hablo es la que se llama 300. Sí, en esta se ve claramente que son las mujeres quienes están ahí en la formación de los guerreros. Sí, es de Esparta. Ya. Entonces está clara esa diferencia, ¿no es cierto? Vamos a ver otra diferencia y además una semejanza de estas dos polis. Me va a ayudar Carol Sánchez, por favor. Diferencias. Atenas fue una ciudad-estado de gran desarrollo intelectual, artístico, cultural, filosófico, científico y político. Esparta fue lo militar. Semejanza. Ambas polis tuvieron como soporte de su economía el trabajo de las personas esclavizadas,
un trabajo gratuito y permanente basado en la explotación y la exclusión total de todo ejército de derechos. Ya, muy bien. Entonces, como les había dicho, tenemos de la misma forma otra diferencia de estas polis, pero también una semejanza, ¿no es cierto? Una diferencia nos dice que Atenas fue una ciudad-estado de gran desarrollo intelectual, artístico, cultural, filosófico, científico y político. Y Esparta se destacó más en el aspecto militar, ¿sí? Como les digo, esto se puede evidenciar muy bien en la película 300. No sé, yo creo que todos han de haber visto. Vamos a la siguiente, la semejanza. Una semejanza entre estas polis nos dice que las dos se mantenían económicamente por el trabajo de los esclavos, ya que este trabajo era un trabajo gratuito, permanente, basado en la explotación y exclusión de todo ejercicio de derechos. Sí, ya como ustedes saben y en anteriores clases yo ya les había mencionado que el esclavismo, en el esclavismo estas personas no tenían derechos para nada, ¿no? Ni siquiera eran tratados como seres humanos, eran considerados un objeto de trabajo, nada más. Entonces, esta es la semejanza, que las dos se beneficiaron económicamente del trabajo de los esclavos. Ya vamos a la siguiente. Me va a ayudar señorita Sheila Carrillo. Evolución histórica de la lucha por los derechos. El esclavismo fue modelo que determinó la diferencia entre quienes tenían poder y quienes no, siendo los poderosos los únicos portadores de derechos. Ciro el Grande emitió un documento denominado Cilindro de Ciro, donde manifestaba su posición contraria a la esclavitud. Siglos más tarde llegó el famoso Pacto de los Virtuosos entre las tribus, para proteger a los oprimidos y ayudarles a enfrentar lo injusto, cualquiera fuera su posición y poder. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos viendo que, chicos, la lucha por los derechos. ¿Cuál era la clase oprimida? Los esclavos, ¿no es cierto? En su mayor parte los esclavos, porque primero no tenían ningún derecho y segundo eran tratados como objetos, como ya les había dicho. Entonces, esta es la lucha que emprenden ellos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para ganar más derechos, para que ya sean tratados como personas, ¿no? Entonces, aquí nos dice el primer avance fue de Ciro el Grande, quien emitió este documento Cilindro de Ciro, que manifestaba su posición contraria a la esclavitud. Ese fue el primero, ¿no? De Ciro el Grande. El siguiente dice el pacto de los virtuosos, que se dio entre las tribus de esclavos para proteger a oprimidos y ayudarles a enfrentar lo injusto. Sí, vamos al siguiente. Me ayuda, por favor, Estefanía Castañel. En el año 2015 en Inglaterra, los nobles ingleses en la Carta Magna limitaron los poderes del rey y consiguieron participar del poder político. Entre otras reivindicaciones estaba la separación de la Iglesia del Estado, el derecho de los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades, la protección contra el cobro excesivo de impuestos, el derecho de las viudas a volver a casarse, aún así tenían propiedades. Ya, entonces iban avanzando en esta lucha por sus derechos y nos dice que en el año 1215 en Inglaterra los nobles ingleses establecen la Carta Magna, ¿sí? Mediante la cual dice limita los poderes del rey y consiguen participar del poder político. Entre otras reivindicaciones, la separación de la Iglesia del Estado, el derecho de los ciudadanos libres de poseer y heredar propiedades, la protección contra el cobro excesivo de impuestos, el derecho de las viudas a volverse a casar, aún así
tenían propiedades, ¿no? Y vamos a ver otras reivindicaciones. Ya nos dice, a ver, me va a ayudar Angie Kiwango, por favor. Inglaterra, siglo XVII, 1628. Perteneció que protegían los derechos personales de los ciudadanos y su patrimonio. 1679. Derecho al habeas corpus, que prohibía detenciones sin orden judicial. 1686. Declaración de derechos que consagraban los anteriores. 1632. Leque, exponente del liberalismo, propuso que la soberanía emanaba del pueblo y el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos. Ya, siga lo último. Estas ideas y reivindicaciones influyeron en los pensadores y acontecimientos que terminaron con el poder absolutista de la monarquía inglesa. Ya, muy bien. Entonces, como ustedes pudieron escuchar, estas, según los años que se establece ahí, son las reivindicaciones que lograron por los derechos, ¿no? Y la última, que es la más importante, nos dice aquí el exponente del liberalismo, propuso que la soberanía emanaba del pueblo y que el Estado debía proteger los derechos de los ciudadanos. Más o menos lo que en la actualidad establece en la Constitución, ¿no es cierto? Nos dice que la soberanía se encuentra en el pueblo. Ya. La soberanía se encuentra en el pueblo y que el Estado debe proteger los derechos de los ciudadanos. Bueno, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy en cuanto a la reivindicación de los derechos, ¿no es cierto? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Caso contrario, les voy a explicar la tarea. Ya no hay ninguna pregunta, ¿no es cierto? Bueno, entonces la tarea tienen que hacer un organizador gráfico del tema y van a realizar el taller que se envía. Por favor, de la misma forma, tienen que pasar las actividades y contestarlas en un cuaderno, en una hojita, ¿no? Como estén trabajando. De la misma forma, enviarme el correo los que no estén trabajando en la plataforma de modo. Y los demás, por favor, ya el día de hoy voy a subir la asignación que ya pueden empezar a hacerlo. Eso sería todo, chicos. Por favor, tengan la bondad, pueden retirarse. No, esperen que voy a tomar captura de pantalla de la asistencia. Aún no salga.